Pues muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Para nosotros es un gusto, un privilegio y un gozo estar aquí. Le damos gracias a Dios porque durante toda una semana hemos podido estar reunidos en la casa de oración, a pesar de el frío, de todas las cosas. Estamos aquí listos para iniciar el último día de esta semana de ayuno y de oración. Algunos están por internet, les damos la bienvenida, otros están aquí presentes, bienvenidos todos. Y hermanos, algo con lo que me gustaría que iniciáramos, hermanos, es con una oración de gratitud. Bueno, cuando yo era pequeña, no hace mucho tiempo, porque todavía estoy chaparrita, mi padre en las iglesias en donde él era pastor o en casa acostumbrábamos a pasar el año, terminar el año el día 31 de diciembre y empezar el primero siempre arrodillados en el altar, dando gracias a Dios por la vida que nos había dado y todas las cosas que el Señor había hecho. Y en la casa es una costumbre, pero también sería una hermosa bendición. Yo no dudo que ustedes hayan hecho una oración de gratitud al terminar el año e iniciar pero me gustaría que iniciáramos este último día dándole gracias a Dios, únicamente gracias. Saben ustedes que a veces las oraciones de gratitud no las frecuentamos mucho, no oramos muchas veces dando solamente gracias, pero es un hermoso hábito que el que nosotros deberíamos de tener, de adquirir y de seguir practicando. Y para esto, hermanos, yo les voy a pedir que cada uno de ustedes se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a mi esposo que me ayude a hacer esta oración únicamente de gratitud, dándole gracias a Dios por todo lo que Dios traiga a su mente, únicamente gratitud, y así iniciamos este último día de estudio aquí de oración en la iglesia. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, primeramente por la vida que tenemos, Señor, porque estamos vivos, Señor. Un día siempre, un día más es una oportunidad más que tú nos das para buscar hacer tu voluntad, Padre. Gracias porque podemos estar aquí en este lugar, Señor, en donde nosotros, Señor, nos reunimos, donde es nuestra casa de oración, la casa en la que tú, Señor, nos has permitido estar como congregación. Padre, ayúdanos, Señor, a que siempre podamos tener un corazón agradecido, bendito Señor. Padre, hay muchas cosas por las cuales dar gracias. Ayúdanos, Señor, a que ah, podamos ver, Señor, todas las cosas que a veces damos por hecho, Señor, que las tenemos, Señor, que es como algo, Señor, que siempre va a estar en nuestra vida, pero no siempre, Señor, van a estar porque, Señor, hay otras personas en otros lugares, bendito Dios, que no las tienen, bendito Dios. No tienen un lugar donde vivir, no tienen un trabajo, no tienen, Señor, lo que nosotros tenemos, Señor, al tener un hogar, Señor, una calefacción, bendito Dios. Padre, hay tantas cosas, Señor, por las que te podemos dar gracias, por el aire que respiramos, Señor, por la comida que tenemos, Señor, por la familia que tenemos, Señor, por nuestros seres queridos, bendito Dios, que los tenemos sanos, Padre, que los tenemos cerca, los que tenemos cerca, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Pero, Señor, hay muchas cosas más importantes y más grandes que tú has hecho, Señor, por nosotros. Padre, tú nos has dado la salvación a través de Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor, por la salvación que pudimos, Señor, alcanzar por medio de Jesús. Gracias porque Jesús, Señor, quiso venir, Señor, a salvarnos, Padre, de morir, Señor, en nuestros pecados. Gracias, bendito Señor, porque tú, Señor, quisiste dar a tu único Hijo, Señor, para que nosotros pudiéramos ser salvos y un día estar, Señor, contigo allá en el cielo, Padre. Nos salvaste de ir al infierno, bendito Dios, que es lo que merecíamos. Pero gracias, Señor. Queremos, Señor, si ya pasaron algunos días, Señor, de que empezó el año, Señor, queremos, Señor, aún, Señor, darte gracias por un año más que nos permites pasar, Señor, iniciar un nuevo año, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, durante toda esta semana, Señor, las gentes que han podido estar aquí diariamente, Padre, bendícelos, bendito Señor. Padre, gracias por todos aquellos que son fieles, bendito Dios, más que nosotros, bendito Señor.
Gracias por nuestros hermanos. Gracias, bendito Señor, por todos aquellos, Padre, que están pasando por alguna dificultad, bendito Dios, pero están todavía aquí con nosotros. Gracias, bendito Padre. Gracias. Hay mucho, Señor, por qué darte gracias. Gracias, bendito Dios, porque todavía tenemos la libertad de adorarte y glorificarte y reunirnos en un lugar, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Padre bendito, en la cual es nuestra guía, nuestro mapa, Señor, y todo lo que necesitamos, Señor, para saber lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido hablarles a otros, bendito Señor, y a llevarles, Señor, lo que tú, Señor, trajiste a nuestras vidas. Gracias por poder, por dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Padre, también te damos gracias, bendito Señor, por las veces que tú nos has, Señor, usado, Señor, por las veces, Señor, que tú, Señor, te has dignado, Señor, a que nosotros seamos los instrumentos que tú escogiste, Señor, para hablarles a otros, para llevarles consuelo a otros, para ministrar a otros, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Padre, hay muchas cosas materiales que tú nos has dado, Padre, pero queremos más enfocarnos en lo espiritual, en lo que, Señor, realmente va a permanecer, lo que siempre va a permanecer hasta que el día que tú nos lleves de aquí, en lo que nos va a llevar, Señor, a estar cerca de ti, Padre. Gracias, bendito Dios. Señor, y ayúdanos, Señor, a que siempre, siempre tengamos presente, Señor, el dar gracias, bendito Señor, porque de ahí, Señor, va a seguir todo lo demás, Señor, que podamos siempre, Señor, amarte como tú, Señor, nos has llamado a hacerlo, bendito Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Gracias, bendito Dios, porque podamos estar aquí enfrente también, Señor, hablándoles a nuestros hermanos, Señor, de lo que nosotros, Señor, queremos agradecer. Ayúdanos, Padre, a que siempre, siempre esté presente en nosotros ese agradecimiento, Padre, para ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a iniciar. Hemos estado hablando de diferentes rasgos, características o cualidades sobresalientes del Señor Jesús. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de una muy especial, la preeminencia del Señor Jesús o Jesús el preeminente. Me gusta siempre iniciar así, decir que vamos a hacer un pequeño viaje, porque eso es lo que hacemos. Nos movemos a través de las Escrituras, a través de las cuales nosotros aprendemos de la palabra del Señor. En este pequeño viaje que vamos a hacer, vamos a descubrir las maravillas de la preeminencia de Cristo. Y siguiendo con la línea del nombre de los estudios de esta semana, nosotros conoceremos a Jesús el preeminente. Ahora ustedes pueden decir, ¿qué es preeminencia? ¿Qué es la preeminencia? Bueno, es muy fácil, es simplemente el que sobresale, el superlativo. No es tanto, bueno, es su sinónimo podría ser el incomparable. No hay nadie como él. Y aunque ya lo he explicado en otras ocasiones, hermanos, vamos a recordar que es superlativo, porque también es necesario que cada palabra que nosotros digamos aquí tengamos nosotros noción de lo que estamos hablando. En nuestro lenguaje español, hermanos, es uno de los más complicados y gracias a Dios que nacimos en los países en donde se habla español, porque antes de español dicen que el chino es el más complicado. Bueno, en nuestro lenguaje español, hermanos, nosotros utilizamos mucho las comparaciones de igualdad. Por ejemplo, cuando yo digo, este plumón es más nuevo que este plumón, ¿cierto? Aquí estoy yo comparando, pero pues solamente es una pequeña comparación. Pero cuando yo digo, este es el plumón y este plumón es el más nuevo de todo el mundo, yo coloco a este plumón por encima de todos los plumones que hay en el mundo, porque lo hice en una comparación superlativa, ¿sí? El más, no hay otro como él. Este es incomparable, nadie se le parece, este sobresale por sobre todas las cosas. Eso es lo que significa preeminencia, ¿ok? No hay otra como ella. Por eso podemos decir que un sinónimo de preeminente es incomparable. Ahora, miren, hermanos, pasa algo hoy en nuestros días.
Todos nosotros queremos lo mejor para nosotros, queremos siempre el mejor carro, ¿verdad? Y aunque yo acabe de comprar uno, siempre estoy viendo cuál es mejor que el mío, porque yo quiero el mejor carro. Quiero el mejor trabajo, y eso es bueno. Quiero los mejores hijos, aunque muchas veces no invierto tiempo en ellos, pero yo como quiera los quiero, ¿verdad? Eso es común. Pero saben ustedes, hermanos, esta es una característica del ser humano, propia del ser humano, querer lo mejor para uno mismo. Pero esto no fue siempre así, de hecho no debería de ser así. Saben, hermanos, cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, el mundo era completamente distinto. Fue Dios quien le dio a Adán lo mejor que él hacía, o sea, lo mejor que Dios hacía se lo entregó a Adán y lo tenía para el hombre. Y si ponemos atención en la lectura de la creación, hermanos, podemos darnos cuenta que Dios hizo primero todo el ambiente, todo el universo, todos los planetas, la flora y la fauna, y hasta el último, en el sexto día, Dios creó al hombre. Hizo todo para que el hombre viviera en un lugar especial, así es que dio lo mejor para el hombre. No lo quería para sí mismo Dios. Dios no necesita un lugar y un espacio físico para vivir. Sin embargo, Dios quería lo mejor que él, como Dios hacía, para alguien más, y en este caso era para el hombre. Pero una vez que el hombre pecó, aunque Dios estaba triste y sin duda alguna muy decepcionado, él todavía seguía queriendo lo mejor para el hombre, y entonces mostró la primer profecía en cuanto a algo que él iba a hacer para beneficio del hombre, y hablaba acerca de su hijo Jesús. Lo que él, como Dios, tenía, lo más valioso, su único, el incomparable, el Señor Jesús, allí en el huerto del Edén, se estaba prometiendo a la humanidad que miles de años después Él vendría. Así es que el Señor, Dios, el Creador, dio lo mejor de sí. ¿Qué dio? A Jesús el preeminente, a Jesús el más importante, a Jesús el incomparable, el que nadie puede estar a la altura de él. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que Jesús es el preeminente. Así es que nuestra primera parada en este viaje, o el primer punto que nosotros vamos a ver, es precisamente ¿por qué nosotros decimos que Jesús es el preeminente o Jesús es incomparable? Muy bien, decimos número uno que Jesús es preeminente o incomparable porque en Él se encuentra toda la sabiduría y el conocimiento. Si ustedes tienen sus Biblias, hermanos, pueden abrir sus Biblias en Colosenses 2:3. En este versículo de la Biblia, hermanos, nosotros podemos encontrar las palabras del apóstol Pablo hablando a un grupo de hermanos a los que él no conocía. Era Pablo escribiendo a los hermanos de Colosas. Y en este capítulo, en esta carta, y precisamente en este versículo, Pablo les decía: conozcan ustedes los misterios de Dios y de Cristo también. Y les dice: ¿saben por qué yo se los recomiendo? Y dice el versículo 3: porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, ¿a qué se refería el apóstol cuando decía toda la sabiduría? Todos los tesoros, hermanos. No era cualquier conocimiento, cualquier sabiduría. Lo más preciado de la sabiduría, lo más valioso del conocimiento, estaban escondidos en Cristo. ¿Y exactamente qué significa esto? Porque yo puedo pensar que sabiduría es una cosa, puedo entender que conocimiento también es otra cosa, pero permítanme explicarles un poquito qué es lo que estas palabras nos dicen. Acuérdense que estamos viendo la preeminencia de Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es preeminente. Así es que este versículo lo que nos está diciendo es que no hay nada que Jesús no conozca. ¿Y del pasado lo conoce? Sí, lo conoce. ¿Y del futuro? Pero si todavía no existe, también lo conoce. A ver, ¿y qué tal de ciencia? Toda la conoce. ¿Y de economía? Toda la sabe. De medicina, todas y cada una de las cosas que pueden ayudar a la salud del ser humano, el Señor las conoce. Astronomía, Él conoce los nombres de cada una de las estrellas. Física cuántica, es muy difícil, ni se las explico, pero el Señor la conoce también. ¿Y qué tal los agujeros negros en el espacio? Porque dicen que hay agujeros negros. Pues el Señor sabe si existen o no existen, o qué es lo que hay. Si del alma o de lejanas galaxias, las gigantes estrellas o los diminutos microbios, Jesús lo conoce absolutamente todo.
Por eso Jesús es el preeminente, el incomparable. Nadie está a su altura, nadie es como Él. Bueno, ya hablamos de las cosas materiales, pero ¿qué tal todos los pensamientos que ustedes han tenido? ¿Los conoce Jesús? Todos. También conoce el origen de las emociones, el origen de sus emociones, el origen de mis emociones. Todos los deseos y todos los suspiros, Denise, ay, se me fue tu nombre. La que está con Denise. Wendy. Bueno, todos nuestros suspiros, hermano José, hermana Sonia y todos los chicos que trae la hermana Sonia, todos nuestros suspiros Dios los conoce. Ahora, no nomás los nuestros que estamos ahorita vivitos, los de toda la humanidad, la primera intención de Adán. Él conoce todo lo que el hombre ha sentido, ha pensado, ha decidido, le ha movido, le ha dolido, todo, desde Adán hasta el último ser humano que nazca en esta tierra, es conocido por el Señor Jesús. Por eso Él es el preeminente, el incomparable. Nuestra segunda parada en esta aventura que veremos es viendo y aprendiendo por qué Jesús es el incomparable o el preeminente. Es porque la Biblia nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Otra vez es Pablo en la carta de Colosenses dándonos una muy hermosa descripción de la preeminencia de Cristo. Y es la maravillosa forma en que el Espíritu Santo le revela al Espíritu de Pablo y él empieza a escribir lo que el Espíritu le muestra que Dios era, que Jesús era y es. Le muestra la importancia, la relevancia, la majestuosidad, la incomparabilidad de Jesús. Y Colosenses 1:15 dice: Él, hablando Pablo del Señor Jesús, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Y saben, hermanos, una de las preguntas que ha habido desde Adán y Eva no la tuvieron, pero Abel y Caín y hasta entonces, hasta ahorita, usted y yo y todos los que sigan haciendo la van a tener, es: ¿cómo es Dios? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo se siente Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Alguna vez ustedes han pensado esto? ¿Se han preguntado esto? Sí, ¿verdad? Muchas veces, al menos yo sí, porque yo soy muy preguntona. Muy bien. Los ateos, hermanos, aún los ateos que no creen en Dios, cuando debaten con los creyentes, ellos dicen: ¿y por qué si tú dices que existe Dios, por qué no viene para que lo veamos? Porque el ateo siempre busca las cosas tangibles, ¿verdad? Yo quiero verlo para poder creer. Pero ¿saben ustedes, hermanos, nuestra respuesta a los ateos cuando nos dicen esto? ¿Por qué no ha venido Dios a la tierra para que lo conozcamos? Hay una noticia muy triste para ellos, hermanos. El Señor vino, Dios en forma de hombre, hace más de 2000 años, lo vieron los humanos y ¿qué hicieron con él? Lo crucificaron. Así es que esa es nuestra respuesta para los ateos. Ya vino Dios, pero el hombre no lo quiso ni siquiera reconocer, al contrario, lo crucificaron. Y si nos regresamos a la pregunta, ¿cómo era Dios? Esa pregunta, aun cuando tenían al Señor Jesús enfrente, se la hicieron al Señor Jesús. Si en el tiempo de Cristo, hermanos, alguien quería ver a Dios, era bien fácil. Era simplemente, bastaba con voltear nuestros ojos y ver al Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan ustedes lo que le preguntó Felipe al Señor Jesús cuando le dijo: Jesús, muéstranos al Padre para que le veamos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué fue lo que respondió el Señor Jesús? Felipe, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Felipe, ¿tanto tiempo tengo contigo y aún no me conoces? Sí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hermanos, Dios, el preeminente, el Señor Jesús, el preeminente, Él reflejaba siempre a Dios. Cualquier cosa que Él hacía y Él decía, mi Padre, mi Padre, mi Padre. ¿Se acuerdan ustedes? Mi Padre. Él siempre apuntaba porque Él era el reflejo de Dios Padre. Y Juan 1:18 nos confirma que eso era el propósito del Señor Jesús, dar a conocer al Padre. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El único Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer al Padre. Nadie, hermanos, nunca nadie jamás va a poder reflejar
lo majestuoso, la presencia de Dios como el Señor Jesús lo hace. Por eso el Señor Jesús tiene preeminencia. ¿Por qué dijimos, hermanos? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús es el incomparable. La tercera parada, hermanos, que tenemos nosotros que hacer en este viaje, donde estamos conociendo por qué Jesús es el incomparable o el preeminente, es porque también es el inicio de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Y regresamos otra vez a Colosenses. Y me maravilla mucho, hermanos, la manera en que el Espíritu Santo le mostraba constantemente al apóstol todas las cosas que Dios quería que nosotros supiéramos y las palabras que Él quería que nosotros supiéramos, de tal manera que los que oíamos, los que oyeron en ese tiempo esas palabras y nosotros que estamos aquí ahorita repitiéndolas, fuéramos bendecidos grandemente por este conocimiento, por esta revelación que el Espíritu Santo estaba dando al apóstol. Cristo, Jesús, es preeminente porque Él es antes de todo. Y es el inicio de todas las cosas. Les dije que estábamos en Colosenses 1. Abran sus Biblias en Colosenses 1, los versículos 16 al 18 y dicen, porque en Él, ¿en quién? En Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense las cosas que fueron creadas. Dice, las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Les repito otra vez la cita porque la están buscando. Colosenses 1, versículo 16 hasta el 18. Y otra vez les vuelvo a repetir el versículo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice la Biblia, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y Él quién? Pues Jesús, estamos hablando de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, ¿quién? Jesús que es el principio, también fue el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. A ver, Alfa, me dijiste muchas palabras, no entiendo muy bien. ¿Qué significan todas estas palabras? Significa esto. Por medio de Jesús, hermanos, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. También los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Cristo, de Jesús el preeminente, se mantienen todas las cosas en orden. Aunque a nosotros, hermanos, parece que no vemos orden, ¿verdad? Decimos, todo es un desorden. Pues aún en este momento Dios tiene el control de todas las cosas, Cristo los tiene. Y Él, ¿quién? Jesús, estamos hablando de Jesús el preeminente, gobierna su iglesia y Jesús le da vida a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Porque en Él, en Jesús, se encuentra todo el poder divino. Y aquí podría surgirnos una pregunta, hermanos, y nosotros decir, a ver, espérame, ¿cómo es eso de que Él resucitó primero? Pero si en la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, cuando aventaron unos huesos, un cuerpo, y cayeron, porque iban siguiendo a unas personas que llevaban un cadáver, iban corriendo y los iban persiguiendo, y hacia la carrera aventaron un cuerpo y cayeron sobre la tumba de Eliseo, resucitó. ¿Cómo entonces me dices tú que es el primero de la resurrección, que fue el primero que resucitó, si antes que Él habían resucitado a otros? Y como Él hay otros, ¿verdad? Tenemos también el ejemplo de la viuda, ¿verdad? A la que Él alimentó a Eliseo, fue la tsunamita, ¿verdad? Que va y tiene un hijo y después se le muere y resucita por la oración de Elías antes del Señor Jesús. Porque aquí no se refiere, hermanos, a una resurrección de la vida nada más y luego volver a morir, porque tanto el que resucitó por caer en la tumba de Eliseo y el hijo de la tsunamita volvieron a fallecer. La Biblia nos habla, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, al tercer día Él resucita, ¿verdad que sí? Pero Él resucita, hermanos, con un cuerpo glorificado,
un cuerpo al que no le afectaba el mundo físico, un cuerpo que si él quería, como lo hizo, se aparecía y se desaparecía. ¿Se acuerdan cuando se les apareció a los hombres que iban camino a Maús? De repente apareció y de repente se les desapareció. Pero era un cuerpo que se podía tocar. ¿Cómo un cuerpo físico podía aparecer y desaparecer? ¿Qué no hacen eso solamente los espíritus? Bueno, porque el cuerpo del Señor Jesús era un cuerpo glorificado, transformado, ¿cómo les puedo decir? Mejorado, 1000 veces mejorado, en una dimensión diferente, de tal manera que nada de lo que había en el mundo ya le afectaba a él. De hecho, él dice, no me toquen, en una ocasión les dijo, ¿verdad? No me toquen porque tengo que subir al Padre. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, a esa resurrección se refería el apóstol, que era el primero en resucitar con un cuerpo modificado para nunca más volver a morir. ¿Y qué pasó con ese cuerpo? Pues el Señor Jesús todavía lo tiene. Él ascendió al cielo con ese cuerpo glorificado y va a regresar. ¿Se acuerdan? La Biblia nos habla en Apocalipsis. Él va a regresar con ese cuerpo glorificado y entonces habla acerca de la resurrección de todos los otros, ¿verdad? De todos los que han muerto van a resucitar con ese cuerpo resucitado, glorificado. ¿Ok, hermanos? Por eso aquí nos dice que Él era el primero en resucitar. ¿Por qué el primero? Porque acabamos de decir, acá arribita, que Dios quiso que Él tuviera la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas, aún en una resurrección con un cuerpo glorificado. Porque en Él, en el Señor Jesús, se encuentra todo el poder divino. Jesús, hermanos, es la cabeza de todo principado. Hay un error que a veces nosotros cometemos. Alguien en alguna ocasión dijo que Dios a nosotros nos había puesto como cabeza de todo principado y potestad, y eso no es así. En muchas ocasiones nos pasa, hermanos, que cuando mencionamos la palabra principados y potestades, hermanos, de inmediato pensamos en una lucha y una guerra espiritual. Pero, hermanos, pasa que nosotros pensamos en esos principados, pero no solamente son esos principados, sino que también hay otros principados, los principales, los originales, los primeros. No solamente son los principados y las potestades demoníacas con las que nos dice el apóstol que nosotros luchamos. Muy bien, déjenme les digo de dónde es esto. Muy bien. En este caso, cuando Dios dice en su palabra que Jesús es la cabeza de todo principado y potestad, se está refiriendo especialmente a los principados y a las potestades celestiales, divinas, las que están en los cielos. Bueno, y entonces, ¿por qué entonces también Satanás tiene principados y potestades? Porque ya se los hemos dicho en muchas ocasiones, todo lo que Satanás hace en su reino y en su dominio y en sus jerarquías, él lo está imitando por completo del cielo porque él estuvo en el cielo. Ni siquiera tiene creatividad. Él lo que hace es imitar lo que Dios tiene. Así es que especialmente el Señor Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Acuérdense esto, hermanos, el enemigo solamente imita. Muy bien, seguimos aprendiendo acerca de la preeminencia del Señor Jesús y nuestra última parada, hermanos, en este viaje, pero no es la menos importante, en el cual nosotros estamos conociendo a quién, hermanos, a Jesús el preeminente o el incomparable. También es porque le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, aunque creo que ya mis alumnos de las clases de los viernes lo vimos, creo que la semana pasada. En este momento quiero explicarles un poquito la importancia que tienen los nombres. Ya lo hemos visto, como les acabo de decir. Y si hay una nación, hermanos, si hay un grupo de personas, una cultura y un pueblo para quien los nombres son importantes y por eso tienen mucho cuidado de ponerle un nombre especial a sus hijos, son los judíos. Y no es algo que sea importante ahora, hermanos, sino especialmente en la antigüedad. Acuérdense, como es en la tierra, es en el cielo, o al revés, como es en el cielo, es en la tierra. Así que si para los judíos es importante, hermanos, que los nombres tengan un significado especial, imagínense para Dios. Y les voy a dar un ejemplo, miren. Hemos oído mucho acerca de Noé, ¿verdad? Y conocemos que pues Noé fue el que hizo el arca, pero ¿saben ustedes cuál es el significado de Noé? Noé significa descanso.
Y este nombre le fue puesto por Dios, pero ¿descanso de qué? ¿Acaso no estaba cansado después de construir el arca 120 años? No hablaba del descanso de Noé. Cuando Dios permitió que Noé tuviera este nombre, hablaba del descanso que la tierra iba a tener de todo el pecado que había en ese tiempo, por eso llegó el diluvio, ¿ok? La tierra iba a descansar. Por eso Dios permitió que en ese tiempo viviera Noé con ese nombre que significaba descanso. Noé tenía una misión y tenía un propósito que cumplir con el nombre que Dios le había dado. Otro ejemplo, hermanos, de esto es Esther. ¿Saben ustedes qué significa Esther? Esther significa la que brilla como una estrella. Y hermanas, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Esther? ¿Se acuerdan ustedes del primer concurso de Misses que hubo en el mundo? Fue bíblico, fue con Esther, hubo un concurso de belleza. Cuando el rey Asuero destituyó del reinado a la reina Basti, hizo una convocatoria, ¿verdad?, de todas las mujeres hermosas. Durante un año se estuvieron preparando y después hubo una ¿cómo se llama? Una competencia, un evento en donde él iba a escoger a la nueva reina. El nombre de Esther, que significa la que brilla como estrella, nos dice cómo ella fue la que destacó entre cientos de mujeres y ella fue la que cumplió el propósito que Dios tenía para su pueblo, pero su nombre significaba la que brilla como una estrella. Dice la Biblia que cuando el rey la vio, de inmediato quedó prendida de ella. ¿Cómo se vería Esther entre todas las mujeres para que el rey la viera y dijera, ella es? Debió haber destacado, ¿verdad? Su nombre era la que brilla como una estrella. Vamos a otro ejemplo, hermanos, y terminamos con los ejemplos. El ejemplo de Jonás. ¿Saben ustedes qué significa Jonás? Hermanos, ¿no sabe qué significa Jonás? No, yo tampoco sabía, pero me puse a investigar. ¿Saben ustedes la historia de Jonás, hermanos? Sí, todos la conocemos, ¿verdad? Jonás, al que Dios le dijo, ve a Nínive y predícale, pero él no hizo caso y se fue a Tarsis, y entonces un gran pez en medio del barco donde iba huyendo, se lo tragó cuando lo aventaron al agua, y entonces, no les digo el final, hermanos, lean Jonás, pero está muy interesante. Ok, ¿saben ustedes que Jonás significa augurio? ¿Qué es un augurio? O bueno, significa el que anuncia un suceso. ¿Qué fue a hacer Jonás allá en Nínive? Anunciar que Dios, iba a enjuiciar a la nación si en 120 días no se arrepentían. ¿Se acuerdan ustedes? Fíjense el cumplimiento del propósito, la importancia del nombre y el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de la persona que lleva el nombre. Así es que, hermanos que todavía no tienen hijos o los que sí piensan seguir teniendo más, oren, hermanos, por el nombre de sus hijos, porque el nombre que ustedes le pongan es lo que Dios va a hacer en la vida de ellos. Hermanos, ¿me permiten compartir una cosita bien chiquitita personal y no me lo toman a presunción, hermanos? ¿Saben ustedes qué significa Aleph? Porque yo me llamo Alfa Aleph. ¿Saben ustedes qué significa? Significa el líder y el maestro que enseña y dirige a través de sus palabras. Ay, hermanos, cuando yo supe esto, ¿qué creen que hice? Lo que quiero hacer ahorita, ponerme a llorar. ¿Quién guió a mi papá? Y miren, hermanos, ¿quién guió a mi papá para que me pusieran este nombre? Mi papá estuvo orando y mi mamá estuvieron orando años por mí. A veces no parece, ¿verdad? Pero se los prometo que sí, hermanos. Oraron mucho por mí y lo siguen haciendo. Pero ¿qué creen que pasó, hermanos? Dios guió a mis padres a que me pusieran este nombre. Lo demás ustedes lo conocen, hermanos. Ustedes lo saben, no tengo que decirles absolutamente nada. Pero esto no es nada, hermanos, comparado con lo que el Señor hizo en la vida de Jesús. Estamos hablando de que a Él le fue dado un nombre que es, ¿qué? Sobre todo nombre. Y vamos a ver por qué. Cuando Dios le dio a Jesús el nombre que le dio, Jesús en español es Jesús, ¿verdad? Pero en hebreo, el original, ¿verdad? Es Yeshua. El significado es el Salvador o Jehová es Salvador. ¿Y se acuerdan ustedes qué le dijo el ángel a María? Porque Él, ¿qué? Salvará al pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien, así es que, hermanos, Dios se encargó de que Jesús
fuera el Salvador, fuera una realidad. Miren, hermanos, vamos a ver la perfección, la magnificencia, el poderío y el conocimiento de Dios. El Señor Dios inspiró más de 70 profecías en la Biblia que hablaban de el preeminente. ¿De quién, hermanos? De Jesús. 700 años antes de que Jesús naciera, empezaron las profecías acerca del Hijo de Dios que vendría a salvar al mundo. Y para que no quedara duda de la misión de su Hijo, fue profetizada también la misión que ese Hijo iba a tener. Miren, hermanos, Dios profetizó el sexo del niño que iba a nacer, el tiempo cuando nacería, el lugar de nacimiento, el nombre, la vida, la profesión, el propósito, la muerte y aún qué pasaría después de su muerte. ¿No es Dios magnificente? ¿No es Dios sabio? ¿No cuida Dios todos los detalles? Es asombroso, hermanos, todo lo que Dios hizo para que el mundo conociera a Jesús el preeminente. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, hermanos, se dice, estamos hablando de la profecía, ahora vamos a hablar un poquito de la cultura secular, o sea, de nuestro mundo, de nuestro ambiente, no tanto de lo bíblico y lo espiritual. Se dice, hermanos, porque estamos hablando de la preeminencia de Jesús, la importancia, el incomparable. Se dice que ha habido más de 108,000 millones de seres humanos desde que fue creada la tierra. Ahorita en este momento, usted y yo formamos parte de 8,000 millones de seres humanos que en este momento están viviendo en la tierra. Súmele 100,000 millones más. Se dice que ese es el número de habitantes que ha habido en la tierra desde Adán y desde Eva. Y miren, hermanos, vamos a seguir viendo la preeminencia de Jesús. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús es preeminente, porque vamos a suponer que esa cifra sea la correcta, entre esos 108,000 millones de seres humanos, Jesús es el único que ha dividido la historia de la humanidad en dos. ¿Cómo la dividió? Antes de Cristo y después de Cristo. La historia, hasta los ateos lo manejan. ¿Qué fecha? En el año 450 antes de Cristo. Y ahí están los ateos apuntando. En el año 480 antes de Cristo, ¿cierto? No, estamos en el año 2022 después de Cristo. Estamos en el 2022 después de Cristo, ¿verdad? Él fue el único. En eso él tuvo la preeminencia, dividir la historia de la humanidad en dos. Muchas cosas se han hecho por Jesús el incomparable, el preeminente. Miren, por Jesús el incomparable o el preeminente, millones de personas han muerto por él, por defender la fe, las enseñanzas de él. ¿Desde cuándo? Él mismo murió por enseñar algo diferente y a partir de él sus discípulos, y desde entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos. ¿Siguen siendo perseguidos y sigue muriendo gente por Cristo? Todavía lo sigue haciendo y va a haber muchos más que van a morir. Así es que por Jesús han muerto millones de personas defendiendo la fe. Otro ejemplo de la preeminencia. Ante el nombre de Jesús el incomparable, miles han sido liberados de la opresión demoníaca y millones han sido sanados milagrosamente. Muchos han recibido bendición por creer y confiar en Jesús el preeminente. Otro ejemplo. Cientos de millones han cambiado su vida, y entre esos usted y yo, cuando conocieron a Jesús el incomparable, el preeminente, al que nadie se le iguala. ¿Por qué cambiaron su vida? Porque dejaron el pecar, buscamos vivir en santidad y tratamos de seguir cada día el ejemplo del maestro de Galilea, ¿verdad? Este es otro dato. Otro ejemplo, hermanos, los seguidores de Jesús el preeminente o el incomparable hace más de 2000 años dijeron que si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor Jesús hizo mientras él vivía, los libros que se hubieran escrito no cabrían en la tierra. Así es que lo que nos dejan ver las escrituras es la puntita de un iceberg gigante o de una pirámide gigante de cosas que el Señor Jesús hizo. Muy bien. Otro ejemplo de preeminencia, de importancia, de incomparabilidad, de majestuosidad del Señor Jesús es que
Toda la Biblia, hermanos, desde el Génesis, los primeros versículos, hasta Apocalipsis, los últimos versículos, todos y cada uno de los 66 libros que tiene la Biblia apuntan y hablan a Jesús el preeminente. Nadie en el mundo jamás se le ha mencionado en la Biblia como a él. Y podríamos seguir hablando de esto, hermano, mucho, mucho, mucho más. Pero vamos a finalizar con un versículo que nos muestra y resume todo lo que hemos estado viendo. Abran sus Biblias en Filipenses 2, de los versículos 9 al 11. Y este versículo ya no lo sabemos, hermanos. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y miren qué importante, hermanos, debajo de la tierra. Y hasta ahí queda, no, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si nos preguntamos nosotros, hermanos, bueno, entiendo que en el cielo los ángeles, ¿verdad? Bueno, entiendo que aquí nosotros, y pues que en algún día también los demonios van a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Pero ¿quién más aparte de los hombres en la tierra? Porque aquí dice, y de los que están en la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quiénes más podrían ser, hermanos? ¿Acaso hay algo más que los humanos que puedan alabar al Señor Jesús? Abran sus Biblias en el Salmo 148 y aquí les vamos a dar, hermanos, voy a leerles cómo es y quiénes son los que aparte de los seres humanos alaban a Dios. Les repito otra vez la cita, Salmo 148, y dice así. Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas. ¿Quiénes en las alturas? Ahí va. Todos sus ángeles, todos sus ejércitos, y fíjense quién más, el sol y la luna, todas las estrellas que brillan, los altísimos cielos y las aguas que están sobre los cielos, todos ellos alaben al Señor. Esos en el cielo. Vamos a ver ahora quién en la tierra, y aquí es donde viene lo sorprendente. Dice el versículo 7, alaben al Señor desde la tierra. ¿Quiénes? Los monstruos marinos y el océano, hermanos. El rayo y el granizo, la nieve y el humo, la tormenta que cumple sus mandatos, las colinas, las montañas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes, pero también los animales domésticos, los reptiles y los pájaros. ¿Quiénes más? Los reyes de las naciones de la tierra, los líderes y gobernantes del mundo, los hombres, las mujeres, los jóvenes y los viejos. Alaben todos ellos el nombre del Señor, pues su nombre, ¿qué dice? Está por encima de todo nombre. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Miles, a ver, ¿qué sería? 500, como 600 años antes de que se escribieran, creo que fueron 1500 años pasaron entre David y el Señor Jesús, más o menos. El mismo que inspiró al salmista a decir que el nombre de Dios, de Jesús, está por encima de todo nombre, fue el mismo que inspiró al apóstol al decir, porque le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ven la perfección ustedes, hermanos, de Dios? Dios no se equivoca. Así es que dice finalmente, alaben todos ellos el nombre del Señor, pues su nombre está por encima de todo nombre. Su esplendor está sobre los cielos y la tierra. Él ha dado poder a su pueblo, que todos los que le son fieles lo alaben. Miren, hermanos, yo no habría creído que el humo puede alabar al Señor, pero aquí lo dice, y si lo dice, lo hace. Los monstruos marinos, el granizo, el rocío, el viento, sí, todo lo que Él creó reconoce a su Creador. Así que, hermanos, podemos resumir con plena confianza, hermanos, de que Jesús es preeminente por las razones que ya hemos visto, y solamente voy a mencionar dos más. Regreso haciendo como una especie de resumen. Porque uno,
Él es únicamente la imagen del Dios invisible, ya lo vimos. 2, Él es el creador preexistente, o sea, Dios hizo todas las cosas por medio de Él y para Él. Y también el Señor Jesús es el sostenedor perpetuo del universo. Él es la cabeza de la creación. 3, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Se acuerdan que lo leímos? Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. 3, como ya se los expliqué, Él fue el primer conquistador de la muerte. Resucitó con un cuerpo glorificado. Él es el poseedor de toda plenitud, de toda virtud, de toda bendición, especialmente la bendición de la reconciliación con Dios, porque Él vino y nos reconcilió a nosotros como humanidad con Dios el Padre. Así es que, hermanos, el Señor Jesucristo tiene una verdadera excelencia, una única excelencia tan grande que cuando nosotros, hermanos, llegamos a verlo y conocer la importancia del Señor Jesús, la preeminencia, la incomparabilidad, lo supremo que Él es, no pensamos en eso ya de vez en cuando, hermanos, porque a veces decimos, y sí es cierto, nos pasa, sí, el Señor Jesús es lo más bello y lo más hermoso, pero Dios quiere, hermanos, que a partir de hoy en nuestra mente esté siempre presente, hermanos, quién es Jesús, quién es a quien nosotros seguimos, cómo debemos de ser nosotros cuando nosotros tenemos el privilegio de tenerlo en nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Cristo, el preeminente y el incomparable, de nuestra mente no se va a poder apartar la majestuosidad, la grandeza de Él. Yo le doy muchas gracias a Dios, hermanos, por este estudio, porque ha sido de gran bendición y estoy segura que todos los otros estudios también. Y vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por todo esto que nosotros hemos visto. Podremos seguir hablando mucho más, hermanos, pero para eso tenemos nuestras Biblias. Cada versículo que usted abra en el Salmo, cada historia, habla y apunta y dirige nuestros ojos al incomparable, al preeminente, al Señor Jesús. Y entonces yo voy a pedirles, hermanos, que nos pongamos de pie y voy a pedirle a una hermana muy especial que me está acompañando y está conmigo en este momento. Yo la invité y hablé con ella, no puede estar presente, como dijo el apóstol Pablo, no estoy presente en el cuerpo, pero en el espíritu estoy con ustedes y me estoy gozando. Así es que yo le voy a pedir a la hermana Marlene que haga una oración por esto que acabamos de ver. Ella está aquí conmigo, así es que vamos a darle lugar para orar. Hermana Marlene, ¿está lista? Vamos a orar. Permítanme tantito, le subo yo aquí. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por Jesús el preeminente, Jesús el incomparable. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Y si usted antes no había visto al Señor Jesús como lo acabamos de ver ahora, también seamos humildes y pidámosle perdón. Jesús, yo no te había conocido así. Hoy te conozco así y quiero, Señor, siempre tenerte en mi mente. Vamos a orar, hermana Marlene, aquí estamos ya. Amén. Aleluya. Padre, en esta hora, Dios mío, te damos gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de ponernos, Señor, en contacto contigo, de conversar contigo, Padre bendito. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Magnífico Jesús, eres preeminente, incomparable. En ti están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús, eres preeminente, eres la imagen del Dios invisible. Aleluya, te damos gloria, te damos honra, Jesús de Nazareno. Jesús, creaste todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades. Aleluya. Todo fue creado por ti, Jesús de Nazareno. Jesús, eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres, Señor, mi cuerpo y el cuerpo de todos los que te alaban, te glorifican, Señor. Gracias, Señor, porque por ti somos salvos, Jesús de Nazareno. Jesús, Él es la preeminencia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, Padre Santo. Aleluya, gracias, Jesús de Nazareno. Él es la preeminencia, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Aleluya, Padre.
Aleluya. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Jesús de Nazareno, porque por ti somos salvos. Gracias, Jesús de Nazareno, porque por ti somos sanados, Dios mío. Aleluya, gloria a ti, Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos tu nombre, Dios mío. Y Dios, también nos dices en tu palabra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa es la preeminencia tuya, Jesús. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya. Santo, santo eres, Dios de los ejércitos. Te damos la gloria. Jesús, eres preeminente, que sobresales en el mundo, Dios mío. Tú eres el que sobresales, Dios mío, en todo el mundo, porque tú eres preeminente, eres la preeminencia, Señor, para nosotros. Dios mío, Jesús, eres incomparable. Aleluya. Incomparable, Dios de dioses y Señor de señores. Magnífico Jesús, magnífico Dios. Te adoramos una vez más, Dios mío. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Perdónanos. Padre bendito, gracias. Gracias te damos, Dios mío, porque tú eres el único que te mereces la honra y la gloria. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a retener, Señor, tu palabra. Y ayúdanos, Jesús de Nazareno, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Jesús, a ser humildes, Dios mío. Quita, Jesús de Nazareno, todas las cosas que no te agradan, Dios mío, de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, te damos. Infinito Dios, incomparable Dios, preeminente Dios, magnífico Jesús, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gloria a Dios, Padre bendito. Enséñanos tu palabra, cada día más, enséñanos a ser humildes. Gracias, Señor, por esta noche que hemos escuchado tu palabra, Dios mío. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos la gloria. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermana Marlene, muchas gracias. Y hermanos, vamos a hacer una última oración. No sé si hay avisos, hay algo que decir, no hay nada. Vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, como dijo nuestra hermana Marlene. Vamos a darle gracias, hermanos, y vamos a despedirnos en esta noche y pedirle que el Señor prepare nuestros corazones para la semana, para el domingo. El domingo, es que ya estoy pensando en mi clase. El domingo estar nosotros aquí con un corazón dispuesto. Vamos a orar y con esto terminamos. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has permitido este día estar aquí, así como, Padre, en toda la semana estar estudiando de tu palabra. Te doy muchas gracias, Padre eterno, porque tú nos has mostrado las maravillas de tu Hijo Jesús y podíamos seguir hablando, Padre eterno, aún más, Padre, de tantas cualidades. Padre, sabemos y estamos seguros de que la moralidad, Padre eterno, tú eres el origen de toda moralidad y tu Hijo Jesús es el reflejo, Padre eterno, de todo ello. Conocemos y reconocemos, Padre, que Jesús es el único, el incomparable, el preeminente, que Él es la fuente de toda bendición, Padre eterno, que Él es amoroso, que Él es puntual, que Él es misericordioso, que Él es, Señor, considerado, Padre eterno, que Él es, Padre, responsable, que Él cumple, que Él tiene palabra, Padre, que Él es agradable, mi Señor, que Él es obediente. Padre, todos y cada uno de los rasgos de carácter que nuestro Señor Jesús tiene han sido simplemente el reflejo de ti. Te damos gracias, Padre, porque tú no te quedaste con nada. Tú diste lo mejor que tenías a tu Hijo unigénito, Padre, para que fuésemos nosotros salvos por Él. Te doy gracias, Señor, porque tú hiciste todo lo posible para que nosotros estuviéramos hoy aquí. Y no hablo de este día, Padre, sino de los años anteriores. ¿Cuántos de nuestros antepasados, Señor, murieron, Señor,
Señor, sin conocer de tu palabra, pero a nosotros nos has concedido el privilegio, mi Señor, de estar aquí, de conocer de ti. Padre, muchos de ellos fallecieron y jamás escucharon de ti, pero nosotros, Padre, tú nos viste con amor y nos amaste con grande ternura y nos atrajiste hacia ti, Padre eterno, y nos has dado, Señor, el privilegio de escuchar de la salvación, y aquí estamos, Padre. Señor, sabemos que hay muchos que están escuchando y muchos más que escucharán, y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos como la has tenido de nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias. Asimismo, Padre eterno, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se han esforzado en estar, los que han estado presentes a través de las redes sociales. Yo te pido, Padre, que seas tú quien los bendiga y quien nos bendiga también a nosotros. Hemos aprendido de tu palabra y queremos retenerla en todo momento. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Padre, como dijo el salmista, Señor, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Padre, tuyo es el reino, oh Jehová, y todo es tuyo y tú eres excelso sobre todas las cosas. De tu mano procede la riqueza y el poder. En tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Por eso nosotros, Dios, alabamos, loamos y glorificamos tu glorioso nombre. Quédate con nosotros, mi Señor. Permítenos estar constantemente, Señor, delante de tu presencia, en todo momento, en todo lugar, teniendo conocimiento, Señor, de que tú conoces el todo de nosotros. Gracias te damos, Señor. Prepara nuestros corazones para el próximo domingo, que podamos venir con gusto y con gozo, Señor, a tener un encuentro contigo, con Jesús el preeminente, con Jesús el incomparable, con Jesús nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos. Gracias, hermana Marlene, por su participación, Dios la bendiga. Y hermanos, que Dios les bendiga. Podemos regresar a casa en paz.